Buenas tardes, compañeros. Nosotros somos el equipo 4 y está conformado por la maestra Seida Castillo Juárez, Verónica Ramírez Gómez, María de Lourdes Ruiz Salgado y Nora Echeverría Robles, y su servidora Oralia Elvira Maldonado Gómez. Nos toca hablar sobre el tema habilidades interpersonales para la resolución de conflictos. De manera breve les daremos a conocer la forma en la que estaremos trabajando durante nuestra exposición. Para comenzar, se les compartirá el link de un cuestionario, el cual van a contestar en línea y al finalizar nos van a tomar captura del resultado porque se van a estar subiendo en Classroom, en el tablón, las evidencias de cada una de las actividades. Posteriormente, la actividad de desarrollo y de cierre se van a trabajar en Word. De igual forma, se les van a compartir en Classroom al finalizar lo que es nuestra exposición para que nos compartan la actividad una vez que esté resuelta. A continuación, la maestra Lourdes nos va a mencionar la introducción del tema. En cuanto a la introducción, nos habla que los conflictos forman parte de la vida del ser humano y estos surgen por las diferentes formas de pensar. Estos se presentan en tres actores educativos que son el alumno, padre de familia y docente. Por lo general, el conflicto es el resultado de una lucha de poder. Al buscar solucionar estos conflictos, se debe contar con una actitud positiva, abierta y flexible. Nuestro objetivo es analizar las habilidades interpersonales que posee un docente para la resolución de conflictos dentro y fuera del aula, así como la metodología que se necesita para la solución de los mismos. Pues bueno, y ya entrando de lleno en materia, vamos a darle respuesta a esta interrogante que surge constantemente dentro de nuestro ámbito laboral, que es, ¿qué es un conflicto? ¿A qué le denominamos conflicto? Bueno, pues nos dice que son los modos diferentes de ver las cosas, insatisfacción, y pensamos que otros son parcialmente responsables de ello. Malestar, tensión e incomodidad surgen porque tenemos diferentes puntos de vista. Es decir, ¿a quién no le ha pasado que dentro de su centro de trabajo hay X cosa que le molesta o que difiere de algún compañero? Entonces, todo esto va encaminando directamente hacia un conflicto. Entonces, enseguida les voy a dar lo que es en sí la conceptualización de lo que es en realidad el conflicto. Nos dice que pone al descubierto el lado oscuro de la escuela, centros educativos, las funciones, límites y los roles de los diferentes profesionales no están debidamente, claramente delimitados. La definición de conflicto como tal es confligere, que significa chocar, que asocia la dificultad, peligro, apuro, contratiempo, obstáculo, rivalidad, oposición. Los paradigmas que nos guían en este tipo de conflicto, bueno, pues es el positivista, el interpretativo, sociocrítico. En el positivista nos marca que su concepto de conflicto en el desorden y la actitud ante tal conflicto, pues hay que evitarlo, así como también nos habla de los que se pueden intervenir o darle solución. De alguna manera, bueno, si está en nuestras manos, tratar de solucionarlo, de hablarlo, de llegar a un común acuerdo para sobrepasar este tipo de problemática. Dentro y fuera de la institución, bueno, pues nos aqueja, ya que como su
definición lo dice claramente, es el chocar constantemente con esas personas o con esas ideas con las que no comulgamos, y esto pues nos ocasiona ese malestar que no nos deja trabajar, no nos deja continuar, seguir adelante y hacer las cosas como lo mejor posible para el bien tanto de la escuela, de la institución, del lugar en donde estemos, como el personal. Vamos a continuar con los tipos de conflictos. La clasificación de los conflictos, según Mestres, nos dice que vienen por parte de los alumnos. Estos conflictos por parte de los alumnos se da principalmente por la falta de valores en el aula, ¿sí? Es cuando los alumnos presentan falta de respeto con sus propios compañeros, burlas, y cuando el maestro no hace nada o no interviene en esta situación, es cuando se crean conflictos, cuando hay diferencias entre los propios compañeros, se dan a relucir diferentes pleitos, como así lo conocemos, que son los conflictos que afectan el ambiente de trabajo en el aula. También tenemos el de parte de los profesores. Cuando estamos en el trabajo colectivo, muchas veces como profesores no queremos compartir nuestras estrategias. Somos egoístas con esto, nos las guardamos para nosotros mismos. Entonces esto nos crea conflictos. Aparte, cuando tenemos diferencias de opiniones, de ideologías, que no concordamos con algunos aspectos pedagógicos, y que cada quien quiere realizar sus actividades de forma diferente, cuando en sí somos un equipo y debemos de tomar en cuenta nuestros objetivos y nuestras metas que es en común, y no lo hacemos así. Cada quien realiza sus actividades de forma personal. Y por último tenemos lo de los padres. Muchas veces los conflictos que crean los padres de familia son confusiones que a veces los alumnos crean porque ellos van a su casa y dicen cosas o manifiestan las situaciones de forma a su beneficio. Y los papás vienen a expresar estas manifestaciones o estas inconformidades al aula para de forma, eh, ahora sí que en pleito, ¿sí? En forma de querer resolver la situación, pero a su beneficio, y nunca toman en cuenta realmente lo que está pasando. Sí, esas son por parte de la familia, las confusiones que se dan en el aula. Pero para esto tenemos unas propuestas de intervención y las voy a dar a conocer en este momento. Primero, debemos identificar identificar el bien, identificar qué pasó, identificar las dos partes. No podemos actuar sin saber cuál fue realmente la situación que se suscitó. Sí, debemos primero de tratar de conocer ambas partes del problema para poder darle una mejor resolución. Después de conocer esta situación, debemos de tener información certera de la situación que se está viviendo. Al conocer todas esas situaciones podremos o tenemos a la mano las decisiones correctas para abordar el problema. Al poder abordar el problema, podemos buscar propuestas asertivas, y estas propuestas deben de ser beneficiarias para ambas partes. Sí, debemos de conocer la forma en cómo ayudar a las personas que están implícitas en esta situación o en este problema, para no dañarlas ni a un lado ni al otro, sino debemos de buscar la solución para ayudarlos a superar este problema, pero sin dañarlos en ningún aspecto, ¿sí? Tenemos que buscar la forma de ayudarlos a salir adelante
pero de forma correcta, y que este conflicto se resuelva de forma pacífica. Bien, tenemos también los estilos en la resolución de conflictos. Los estilos en la resolución de conflictos tiene dos variables. Dentro de las dos variables está si tenemos el coraje suficiente para expresar lo que sentimos, y la otra es si se posee o no la consideración por los demás. De estas dos variables existen 4 situaciones, y las 4 situaciones van de la mano con las dos variables. Aquí es donde hablamos mucho nosotros en los grupos y también dentro, creo que como colectivo docente, de lo que es la empatía. Y una de las 4 situaciones es si bajo coraje para podernos expresar, para podernos expresar nuestros sentimientos. La segunda situación es alta consideración por los objetivos, por la situación que está en conflicto. La otra sería baja consideración de objetivos y sentimientos por los demás, que es cuando no somos nada empáticos, cuando por fuerza queremos tener la razón. Y la última situación es un alto coraje a expresar los sentimientos, cuando no nos importa en lo más mínimo lo que la otra persona en conflicto opine, diga, o no me pongo en los zapatos de la otra persona. Yo creo que en los grupos normalmente cuando trabajamos con adolescentes o con chicos, pues tratamos de ser mediadores, pero cuando nosotros como docentes tenemos un conflicto, difícilmente nos podemos poner en los zapatos de los demás. Entonces yo creo que ahorita tanto la empatía como el manejo de nuestras emociones son básicas, no nada más dentro de la escuela, sino considero que también en nuestra casa, sobre todo por esta educación a distancia, donde los conflictos tanto laborales, con los chicos, en casa, están a flor de piel. ¿Cuáles son las consecuencias de los conflictos? Las consecuencias de los conflictos tiene dos aspectos, los aspectos positivos y los aspectos negativos. ¿Cuáles son los aspectos positivos? Pues revisar el funcionamiento, que me pueda dejar una enseñanza de un conflicto, siempre y cuando, bueno, también se quiera tomar el hecho de que pues a lo mejor yo me equivoqué y, y va a generarme a mí un aprendizaje. La segunda sería movilizar ciertas habilidades que tenemos nosotros, por ejemplo, para mediar un conflicto. Hablamos conflictos dentro del aula, pues qué tantas habilidades nosotros podemos desarrollar para, ser mediadores y detener un conflicto. Y la otra es la oportunidad de una cuestión en el grupo. ¿Qué aspectos negativos podemos encontrar en las consecuencias del conflicto? Pues mucha frustración, hostilidad, tensión y ruptura. Creo que vemos que varios de nosotros trabajamos en comunidades, y en las comunidades normalmente se da mucho de que los conflictos que llevan los chicos o sobre todo las niñas a los grupos es porque ya los traen de fuera. Ya es que una gallina entró y se comió una flor, y ya por eso generan un conflicto. Entonces, es importante saber mediar y sacar la parte positiva siempre de un conflicto. Dentro de las fases de los conflictos, podemos encontrar que un conflicto puede estar en una fase latente, estallar y llegar a una fase virulenta. Es decir, se puede pasar desde la incredulidad, la ira y la tristeza a la aceptación, la confianza y la actitud positiva. Dentro de las principales fases de los conflictos encontramos 3. La primera es la escalada del conflicto. Bueno, en esta etapa se hace el esfuerzo, el docente en este caso hace el esfuerzo por encontrar una solución.
objetiva para ambas partes, que lleguen a un común acuerdo. En caso de que esta solución no se dé, el conflicto pasa al siguiente nivel, que es el estancamiento del conflicto. Esta fase se caracteriza por sufrir de agravios, tanto físicos, insultos, relaciones muy dañadas, donde los jóvenes son ofensivos con ambas partes, incluso tienden a mezclar a varios compañeros, ya no nada más son las dos partes del conflicto, sino involucran a más. Y la tercera es la desescalada del conflicto. Bueno, aquí lo que el docente busca es hacer conciencia en los jóvenes para que se pueda llegar a un entendimiento. ¿Cómo lo logran? Pues mejorando, el docente tiene que mejorar la comunicación con las partes del conflicto para buscar una solución, mantener firmes los fines y flexibles, es decir, debe de ser adecuado para las dos partes y obviamente debe de traer algún beneficio y sobre todo llegar a acuerdos. Esto en cuanto a las fases de los conflictos. En cuanto a la mediación como propuesta de intervención, bueno, la mediación como propuesta de intervención se da en 4 partes, que es la voluntariedad. Bueno, aquí es la mediación del conflicto, la confidencialidad, no se revelan los acuerdos a los que se llegan entre ambas partes, imparcialidad. Bueno, aquí el docente debe de ser equitativo en cuanto a las acciones que ejerce, cuanto al conflicto, a los conflictos que se tienen de ambas personas. Y la flexibilidad, bueno, el docente debe de mostrar disposición a la hora de la solución de un conflicto. Para que este conflicto se pueda dar y llegar a una buena solución, se debe de contar con una actitud abierta, flexible y sobre todo el docente debe de indagar qué es lo que sucedió para llegar a tener un conflicto. Es decir, debe de prevalecer en el docente lo que es la mediación. Él debe de analizar y definir correctamente los elementos relevantes sobre el conflicto, determinar qué desea cada parte, porque en este caso, si se pelean a lo mejor por una lapicera, a lo mejor un chico nada más quería lo que es un lápiz y el otro quería un color. Entonces ahí se está generando un conflicto de manera innecesaria. Entonces ahí es donde el docente tiene que intervenir, tiene que valorar el docente todas las consecuencias y debe de buscar alternativas para plantearse y obviamente debe de tomar una determinación que convenga a ambas partes. El docente también debe de ser imparcial, como ya se ha dicho desde un principio, debe de ser igualitario, debe de brindarles la confianza a los alumnos, pero sobre todo es algo muy importante que debe de ejercer el docente, debe de buscar solucionar y que no se generen más conflictos, debe de cuestionarlos, debe de cuestionar ambas partes. Esto, ¿cómo lo logra? Para llegar a la solución, realizando preguntas de forma abierta, donde pueda obtener información, qué es lo que sucedió, preguntarle a las personas en conflicto, a los alumnos en este caso, es como lo mencionaba, qué parte o qué les interesa del conflicto, llevarlos a una reflexión, qué puede surgir o qué surge si no se soluciona la cuestión del conflicto y sobre todo debe de verificar que se cumplan los acuerdos a los que se llegó. Continuamos con la exposición. Ahora vamos a abordar los pasos para resolver un conflicto. En este caso se nos mencionan 5. El primer paso es suspender la reacción natural o subir al balcón. Se nos menciona que ante una situación difícil, usualmente una de las partes contraataca, cede o rompe las relaciones ya existentes. Para hacernos ceder, la otra parte puede utilizar diferentes estrategias. Por ejemplo, el inmovilismo, en la que nos dicen, en el caso de nosotros como docentes,
pues la política de la escuela es esta, o lo tomas o lo dejas. Una estrategia de intimidación en la cual nos podrían mencionar, si no lo hace, aténgase a las consecuencias. O que nos mencionan, por ejemplo, en el caso de ser docentes frente a grupo, si tuvimos algún conflicto con algún padre de familia, que pudiera llegar a decirnos, pues deseo o quiero hablar con alguien con más autoridad que usted. O una estrategia de engaño, la cual nos lleve a hacer que nos quieran hacer creer que va a suceder algo, pero finalmente no pase. Entonces, debemos de reconocer estas técnicas porque si las identificamos, así no nos vamos a sentir amenazados, sino vamos a subir al balcón. ¿Qué es subir al balcón? Pues tomarnos un respiro, contar hasta 10, contestar con calma con el fin de lograr un acuerdo. El segundo paso es evitar emociones negativas de otro o ponerse de su lado. En este nos menciona que se trata de reconocer el punto de vista del otro y respetar sus sentimientos, practicando lo que es la escucha activa. En este paso lo que podemos contestar es, pues sí, he entendido bien, usted dice, y contestar, ¿no? O no es así, comprendo cómo ve las cosas, o dándole lo que es la razón a la otra parte en algún aspecto. En eso quizá tenga razón, es decir, no decirle que sí, que está completamente en lo cierto, sino que tal vez tenga razón, pero no al 100%. Perdón. El tercer paso es replantear. ¿Qué quiere decir? Tratar al otro como un socio más que como un oponente. Buscar el planteamiento al problema basado más en los intereses de cada parte que en las posiciones que ya han expresado. Es decir, que exista beneficio para ambas partes, no nada más para una. En el cuarto paso se nos menciona a ayudar al otro a que supere los obstáculos que le impiden llegar a un acuerdo, o también conocido como puente de oro. En este, aunque estemos cercanos a un acuerdo, puede que la otra parte pues pueda flaquear o de repente cambiar de opinión. En este momento lo que tenemos que hacer para facilitar el proceso y que todo se quede como está, lo que tenemos que hacer es pedir concreciones, adaptarnos a lo que es el ritmo de la otra parte. Preguntarle, por ejemplo, ¿esto te dejaría satisfecho? ¿Podemos mejorar en algo la propuesta para que te beneficie más y a mí no me perjudique? ¿Estamos de acuerdo en este punto? Avancemos porque pues nos queda, no sé, poco tiempo, etc. Es decir, asegurar que la otra parte no cambie de opinión. Y el quinto paso es usar el poder para educar. Esto nos quiere decir que si pese a todo lo anterior no podemos llegar a un acuerdo, porque pues normalmente en algunas ocasiones sí puede llegar a suceder, es bueno que todos tomemos conciencia de los inconvenientes de una situación conflictiva. ¿Y qué podemos hacer ante una situación así? Pues podemos preguntar a la otra parte, ¿qué crees que pasará si no llegamos a un acuerdo? Hacerlo ver las consecuencias de lo que podría pasar en caso de que no lleguemos a un acuerdo. Otra sería, ¿has pensado en las graves consecuencias que esto acarreará? ¿Qué podemos hacer para arreglar esto de algún modo? Y estos serían, de manera breve, los pasos para resolver un conflicto. Como conclusión de nuestro equipo, pues llegamos a que el conflicto es inherente a la vida de los grupos y por ello no hay que eludir o tapar una situación conflictiva, sino asimilarla con serenidad, analizarla y si es necesario una intervención directa, pues hacerla. Somos individuos con opiniones, valores, deseos y necesidades diferentes a las de los demás. Por lo tanto, siempre llega un momento en que esas diferencias dan lugar a situaciones conflictivas. Los conflictos son inevitables en las relaciones con los demás y por lo tanto, lo mejor es aceptar su existencia como algo normal y aprender a manejarlos de forma constructiva. La mejor manera de resolver los conflictos interpersonales es manteniendo actitudes asertivas, es decir, expresar nuestros deseos de una manera amable,
franca, abierta, directa y adecuada, logrando decir lo que queremos sin atentar contra los demás, sino negociando con ellos su cumplimiento. Por nuestra parte, sería todo. Agradecemos la atención prestada pues a nuestra exposición. En un momento les compartiremos las actividades de cierre para que nos hagan favor de contestar.